Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a resolver el ejercicio 2B de la página 50 del texto integrado de matemáticas de primero de bachillerato. Bien, recapitulemos un poco en la orden que nos daba este problema. Era completar las cantidades con los números exponentes que hacen falta. Si tú puedes observar aquí, tenemos recuadros vacíos y esos recuadros vacíos corresponden a varios exponentes que deben ser completados en el transcurso de la resolución de este ejercicio. Bien, empecemos. Sea x igual a 64, base 64 elevado a un exponente 5 tercios, entonces x es igual a 64 elevado a un exponente 5 tercios es igual a escribir 2 elevado a un exponente desconocido y eso a su vez elevado a otro exponente, el cual es 5 tercios. Ese sí está aquí. Bien, entonces aquí te podrás dar cuenta de algo. El número 64 está escrito de otra forma. Se transformó en 2 elevado a un exponente. Entonces vamos a ver cómo llegamos a ese resultado. Resulta ser que el número 64 debe ser descompuesto en factores primos. 64, al ser un número par, debemos empezar sacándole mitad. La mitad de 64 sería 32. A 32 le podemos seguir sacando mitad, lo cual sería 16. La mitad de 16 sería 8. La mitad de 8 sería 4. La mitad de 4 sería 2. Y la mitad de 2 sería 1. Muy bien. Ahora, al estar ese número 64 descompuesto en factores primos, podemos observar de que se repite un patrón. Ese patrón es el número 2 que se está multiplicando por sí mismo cierta cantidad de veces. Entonces dejémoslo expresado en forma de potencia. Voy a escribir la base 2 y le voy a ubicar como exponente el número de veces que se está multiplicando ese 2. Entonces empecemos a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces va a quedar como 2 elevado al exponente 6. Entonces lo que nos pide en este ejercicio es que completemos este recuadro que está aquí y obviamente que eso corresponde a un exponente porque la base ya la conocemos y sabemos que es 2. Aquí está la base 2 y sabemos que su exponente es 6. Muy bien, entonces completémoslo aquí y le vamos a escribir el número 6. Muy bien, ahí hemos completado ya el primer recuadro. Eso quiere decir que 2 elevado al exponente 6 es lo mismo que decir 64, ¿sí? El único detalle es que 64, al ser descompuesto en factores primos, puede ser reescrito como una potencia. Entonces 64 es igual que 2 elevado al exponente 6, que es lo mismo que escribí en la parte de aquí arriba. Pues no, yo creo que hasta ahí está entendido. Bien, ahora esto sigue elevado al exponente 5 tercios, el cual es el que está aquí, ¿sí? Está copiado exactamente igual y vamos a completar, a seguir con la resolución de ese ejercicio. Te voy a poner un ejemplo. Si aquí yo tuviese una cantidad, una base A, y esto estuviese elevado a un exponente fraccionario, vamos a escribir 3 sextos. Esto yo lo puedo escribir de la siguiente manera. Voy a escribir la misma base A y lo voy, ahora este exponente fraccionario 3 sextos lo voy a descomponer en el producto entre dos factores, ¿sí? Me va a quedar escrito de la siguiente manera. Entonces voy a quedar, la base A va a estar elevado al exponente 3 medios y esto a su vez
lo voy a elevar al exponente 1/3. ¿Sí? Entonces, al yo dejar expresado esta cantidad o esta potencia como potencia de una potencia, lo vamos a resolver y nos va a quedar de la siguiente manera. Escribimos la misma base y ahora debemos de multiplicar sus exponentes, ¿sí? Sus exponentes son 3 medios y multiplicado por su otro exponente, que sería 1/3. Muy bien, porque tenemos potencia de una potencia. Vamos a realizar esa multiplicación, lo cual nos va a quedar como A, que sería su base. Y aquí debemos de recordar que para realizar el producto entre esas fracciones debemos de multiplicar numeradores y denominadores entre sí. Entonces 3 por 1 sería 3 y 2 por 3 sería 6. Muy bien, ahora observa algo que acaba de ocurrir. Regresamos a su forma inicial. Esto nos quedó a elevado al exponente 3/6, lo cual fue la forma como iniciamos esta potencia, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que se hizo aquí? Se hizo que ese exponente quedara expresado como el producto entre dos factores, ¿sí? Y esos factores fueron 3 medios y fueron 1/3. Ahora, regresando al ejercicio, tenemos 2 elevado al exponente 6 y a su vez esto está elevado al exponente 5/3. Muy bien. Ahora, hagamos una analogía. Resulta ser que ese 2 a la 6 es como que fuese el número 64. Entonces yo lo voy a reemplazar el 2 a la 6 por 64. Vamos a regresar a su forma inicial. Y ahora esto sigue elevado al exponente 5/3. ¿Sí? Es como que tuviésemos 64 fuese A y 5/3 fuese 3/6. Muy bien. Ahora yo puedo reescribir ese exponente 5/3, lo puedo reescribir como el producto entre dos factores. Entonces me va a quedar de la siguiente manera. 64 va a estar elevado a un exponente y a su vez va a estar elevado a otro exponente, ¿sí? Entonces observemos que tenemos aquí en este ejercicio. Tenemos 2 a la 6, como lo dije hace un momento, 2 a la 6 es como que fuese 64, ¿no? Aquí lo que hemos hecho es un cambio de variable, nada más. 2 a la 6, que es como que yo diga 64, está elevado al exponente 5 y a su vez está elevado a otro exponente que no lo conozco, está desconocido. Entonces, ¿qué me puedo dar cuenta yo aquí? Que el exponente 5/3 que está aquí arriba, ¿sí?, ha sido descompuesto, ha sido dividido en dos partes, en dos factores, y uno de sus factores es 5. Observa, es 5. El otro factor es el que está desconocido, no lo da el ejercicio, es el que debemos encontrar. Entonces vamos a ver la forma en la cual lo vamos a hallar. Entonces el primer exponente sería 5. Ahora nos hace falta encontrar este otro exponente para saber cuál sería el resultado. Pues no. Entonces observa tú que aquí tenemos 64 elevado al exponente 5/3 y ese 5/3 está expresado como dos factores. 5 es uno de sus factores y el otro es una variable que todavía es desconocida, ¿sí? Entonces ahora la multiplicación entre estas dos cantidades, entre estos dos exponentes, debería de darnos 5/3, siguiendo el ejemplo de la analogía anterior. Recuerda, aquí teníamos
como potencia inicial a elevado a la 3 sextos, y eso lo dividimos entre dos factores. El primero era 3 medios y el segundo era 1/3. Entonces aquí tenemos el primero es 5 y el otro factor, el otro exponente, no sabemos cuál es. Deberían multiplicar ambos exponentes. Fíjate aquí, 3 medios lo multiplicamos por 1/3. Entonces aquí vamos a multiplicar, vamos a escribir la misma base que sería 64 y vamos a multiplicar los exponentes. Entonces esos exponentes son 5 por x, porque x es el exponente que quiero encontrar. Observa algo, la multiplicación entre estos exponentes, ¿cuánto nos dio como resultado? Aquí nos dio como resultado 3 sextos, y 3 sextos era el exponente inicial en el cual iniciamos esta potencia. Entonces, si multiplico yo 5 por el otro exponente, esto me debe dar como resultado 5/3. Me debe dar como resultado 5/3. Aquí está, ¿ves? Aquí está. Me debe dar como resultado 5/3. Muy bien, entonces ahora aquí nos estamos encontrando con una ecuación. Esa ecuación debemos despejar la incógnita. Entonces vamos a despejar esa incógnita o esa variable x. Como aquí tenemos esta base 64 elevado a todo este exponente, entonces vamos a resolverlo por la parte de acá. Vamos a escribir 5x, 5 por x, ¿no? Debe ser igual a 5/3. Ahora, este 5 que está multiplicando a la variable x, lo vamos a pasar al otro lado a dividir. Muy bien, hagámoslo. Entonces x va a ser igual a 5/3 dividido para 5. ¿Sí? Entonces efectuemos esa división. Estas divisiones entre fracciones se operan de forma cruzada. Entonces 5 por 1, que está aquí abajo, sería 5. Y 3 por 5 sería 15. Aquí simplificamos, la quinta sería 1 y la quinta sería 3. Entonces hemos encontrado que el valor de esta variable es 1/3. Muy bien. Entonces el valor de esta variable que sería un exponente, va a ser 1/3. Entonces aquí le vamos a corregir y le vamos a poner 1/3. Muy bien. Entonces 5 multiplicado por 1/3 nos debe dar como resultado 5/3. Regresemos al ejercicio y ubiquemos esa cantidad que era desconocida. Entonces esa cantidad desconocida es 1/3. 1/3. Si tú te fijas, ese 1/3 está aquí abajo. Entonces quiere decir que estamos en lo correcto, porque el ejercicio ya nos está dando varias pistas para poder llegar a su resolución. Muy bien, y aquí viene la parte ya más fácil de todo este ejercicio. Aquí tenemos 1/3 como exponente, se lo ha bajado de la misma forma a esta parte, y este 2 como base también está bajado aquí de la misma forma. Y ahora resulta que debemos encontrar la otra cantidad en este recuadro. Entonces, como 1/3 bajó igual, el 2 bajó igual, entonces aquí tenemos una multiplicación entre exponentes. Esa multiplicación es entre 6 y 5. 6 y 5 sería 6 por 5, sería 30. Entonces vamos a ubicar, aquí sería el número 30. Muy bien. Ahora tenemos una propiedad llamada potencia de una potencia. Sería el exponente 30 multiplicado al exponente 1/3. ¿Sí? Entonces vamos a realizar esa multiplicación. El exponente 30 multiplicado
por el exponente 1/3. Entonces aquí 30 por 1 sería 30. Y aquí sería 1 por 3 sería 3. Si simplificamos esto nos quedaría tercera 1 y aquí la tercera sería 10. También pudimos haberlo resuelto de la siguiente manera: 30 por 1/3, más rápido aquí le sacamos la tercera 1 y aquí la tercera sería 10. Entonces 10 por 1 sería 10 y aquí abajo nos quedaría el 1. 10 dividido para 1 sería 10. Entonces acá también obtenemos 10. Cualquiera de las dos formas son válidas, ¿sí? Entonces observa que aquí tenemos 2 elevado al exponente 30 sobre 3. 30 sobre 3, ¿sí? Que es lo que está aquí, ¿ves? 30 sobre 3. Y al simplificar esto nos va a quedar la misma base, que sería 2. Y ahora simplificado nos va a quedar el número 10, que sería el último exponente faltante por completar. Y pues bueno, aquí hemos finalizado este ejercicio.